Ya, ahora sí, le damos la bienvenida a todos y a todas a la clase. Por lo que tengo entendido, hay varios que son nuevos, pero hay gente que ya había estado en la otra oportunidad, ¿o no? ¿Tengo gente que ya estuvo en la primera clase? Sí, Sí, profesora. ¿Sí? Ah, ya, sí, ya, profesora. genial, genial, genial. Y Como les decía, profe. les voy a dar la instrucción para todos aquellos que son la primera vez que se conecta conmigo. Yo estoy trabajando con los libros en el mismo orden. Los libros los puede entregar Andrés el fin de semana y ustedes se tienen que coordinar con él. El primer libro que estamos viendo es el libro módulo 1. Todos los libros vienen enumerados, ¿ok? Los libros vienen enumerados y nosotros los vamos a estar trabajando en el mismo orden que sale acá. Módulo 1, primer libro, este es el que vamos a trabajar y vamos a avanzar con el 2, el 3, así, en orden. Si nos llegásemos a saltar uno, yo les voy a avisar. Nosotros hoy día vamos a hacer todo lo posible de terminar el libro número 1, ¿ok? Para las personas que es su primera clase, nosotros avanzamos en la primera instancia hasta la página 17, si no me equivoco. Hasta la página 17. Hasta la Modelos 17. hasta la página 17. Hasta modelos atómicos nosotros avanzamos en la primera clase que habíamos tenido anteriormente y hoy día vamos a hacer todo el empeño de tratar de terminar este libro completo, ¿ok? Voy a empezar a compartir pantalla y comenzamos con la clase. Ustedes me dicen, ¿se está viendo? Sí, se Sí, ve. profe. Sí, perfecto. Sí, profe, se ve. Ahí sí. Ya. Ahí está mi correo. Por si hay alguien que tiene dudas o consultas, me la puede enviar a el correo que está aquí. Mira, Voy a avanzar con lo que ya habíamos visto. Recuerdan, para los que ya habían estado en esta primera oportunidad, nosotros estábamos viendo la partícula más pequeña hoy día existente en la naturaleza. ¿Se acuerdan del nombre de ella? ¿Los átomos? Perfecto, excelente. Los átomos. Nosotros estábamos viendo los átomos y habíamos dicho que era la partícula más pequeña hoy día existente en la naturaleza y que todo estaba compuesto por átomos, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? También habíamos dicho que habían teorías a las cuales nosotros nos debíamos apegar, que se habían establecido y se habían dado para poder llegar hoy día a tener el modelo atómico o esta imagen de átomo muy, muy particular y que nosotros solemos reconocer con bastante rapidez, ¿ok? Quedamos en aquí. Aquí fue lo último que quedamos, ¿cierto? Que fueron los modelos atómicos, ¿o no? ¿De que me vayan Sí, ayudando? profe. ¿Sí? Perfecto. Este átomo que nosotros habíamos hablado anteriormente, habíamos dicho que tenía características. Tenía unos componentes en su interior, en el núcleo, y también tenía un componente que estaba girando alrededor de él. ¿Se acuerdan cómo se llamaba aquel componente que se encontraba en el interior, en el núcleo del átomo? ¿Neutrones y protones? Ya, perfecto. electrones. Los que estaban en el interior, ¿cómo se llamaban específicamente? Neutrón y protón. Neutrón y protón, excelente. Los neutrones y los protones van a ser estas componentes que nosotros íbamos a encontrar en el interior del átomo, ¿ok? En el núcleo. Cuando yo hablo del núcleo, hablo de adentro de. Y girando alrededor de él, íbamos a encontrar a ¿quiénes? Electrones. Electrones, excelente. Y habíamos dicho que estos componentes tenían una característica en particular, que era que tenían cargas eléctricas, ¿se acuerdan? Sí. Los que estaban en el interior del núcleo tenían cargas ¿de qué tipo? Positiva. Positiva, ¿y eso se llamaban? ¿Neutrones y protones? Los protones. Los protones específicamente son los que tenían la carga positiva, como dice la imagen aquí. Si se fijan en la imagen que tenemos en la pantalla, tenemos en su interior estas pelotitas rojas con un símbolo positivo que están representando a los protones. Y dentro de ello también, al ladito muy pegado, tenemos a los neutrones. Los neutrones que son los negativos.
Como los dice su nombre, los neutrones, ¿qué carga tienen? Negativo. Son Negativo. neutras. Son neutras. Neutras, ¿cierto? El nombre lo dice, neutras. Y también teníamos Otro. aquellos de carga negativa. Y los de carga negativa, ¿los encontramos en el núcleo? No, afuera. Afuera del núcleo, girando alrededor de él, ¿cierto? ¿Y estos cómo se llamaban los de carga negativa? Electrones. Electrones, excelente. Estamos, pero perfecto para continuar con la clase. Maravilloso. Recordando esto entonces, que existían cargas positivas, negativas y neutras que se ubicaban en el núcleo o girando alrededor de él, nosotros nos vamos a pasar en este minuto a hablar un poquito de la relación que debemos establecer con la valoración que le podemos otorgar a los átomos. La página 37, para los que tienen el libro, los que no se preocupen porque yo lo voy a poner aquí en pantalla. Para los que tienen el libro, en la página 37 van a encontrar la tabla periódica. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? La maravillosa tabla periódica. Profe, en la 32. En la página 32, perdón, 32. Agrandé un poquito la pantalla, ¿se ve mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Aquí yo tengo una tabla periódica Sí, en la todo. pantalla, ¿ok? Para que los que no tienen el libro a mano también la puedan ver. En la tabla periódica se compone de elementos en la naturaleza. Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica están compuestos por átomos, con la característica que son cada átomo de ese elemento. Si, por ejemplo, nosotros hablamos del hidrógeno, que es el primer elemento que encontramos en la tabla periódica, el hidrógeno está compuesto solo de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, el oxígeno está compuesto solo por átomos de oxígeno. El litio está compuesto solo por átomos de litio, y así. Cada uno de los elementos que encontramos en la tabla periódica está compuesto solo por átomos de ese tipo, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener súper en claro. Y según los modelos atómicos establecidos por diversos científicos, nos dijeron que nosotros a los átomos le podíamos dar una masa. ¿Se acuerdan del concepto de masa que habíamos hablado? ¿Qué nos referíamos a nosotros con la masa en la naturaleza? Que fue un tips que les di la semana pasada. No, la semana pasada, hace como un mes ya que nos veíamos. El concepto de masa, ¿se lo recuerdan? ¿Era en el peso, profesora? Muy ¿El bien. peso? Muy bien. Tenía relación con el peso, ¿cierto? Nosotros normalmente si queremos ir a comprar y decimos, me vende o me pesa 1 kilo de pan, me pesa 1 kilo de tomate, me pesa 1 kilo de palta, en fin. Me pesa, dijimos que el término pesar iba a estar mal utilizado porque el peso es una fuerza. Y para lo que yo estoy pidiendo en ese minuto, no me aplica que es una fuerza la que estoy solicitando, sino que lo que yo solicito es la masa de un objeto. ¿Ok? Por lo tanto, los diversos científicos me dicen que los átomos y los elementos que están componiéndose en la tabla tienen una masa en particular. Cada uno masa algo. O sea, en palabras simples, cada uno tiene un peso, para que me entiendan lo que quiero decir. Cada uno va a tener un peso en particular. Y nosotros podemos calcularlo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, y aquí ya me va a odiar más de la mitad porque vamos a tener que meter matemática en todo esto. Nosotros podemos calcular la masa que tienen los elementos, ¿ok? Y para eso es muy necesario que conozcamos la cantidad de protones, neutrones y electrones que componen a estos elementos que están en la tabla periódica. En ningún momento se les va a solicitar que usted se aprenda todos los elementos que están aquí con su nombre y sus cosas. De eso no se preocupe, ¿ok? Es casi inhumano. Lo único que sí vamos a trabajar con varios de ellos que yo estoy segura que se los va a terminar aprendiendo igual de memoria, porque como los vamos a trabajar y tenemos ejemplos en el libro también que vamos a utilizar para hacer, ¿ok? Entonces, voy a ir avanzando acá. La materia, acá está. Esta simbología
que tenemos en este minuto en la diapositiva es la que nosotros vamos a ocupar para poder calcular la masa que tenga un elemento, ¿ok? Con los componentes que tenga, protones, neutrones y electrones. Y aquí me salté a la página, les digo al tiro, a la página, estamos en la página 29 y 30. 29 y 30, para los que tienen ahí el librito en la mano. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a describir las características que tienen los átomos justamente con la cantidad de protones, neutrones o electrones que éste tenga presente, ¿ya? De esta manera, en la cual tenemos aquí nosotros en pantalla, es como lo vamos a calcular. Fíjese muy bien. La X, en el ejemplo que yo tengo aquí, representa a el elemento que yo quiero trabajar. Puede ser cualquier elemento. Tomamos la tabla periódica y distinguimos el elemento en ella. Si yo, por ejemplo, para los que tienen acceso a la tabla periódica ahí en el libro, recuerde que la tabla está en la página 32. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿con qué letras se representa el oxígeno en la tabla periódica? ¿Lo logran ubicar? Con la O, profesor. Con la O, muy bien. Con la O se representa el oxígeno en la tabla periódica. Por lo tanto, ahí donde estaría la X, nosotros pondríamos la O. Otro ejemplo, si yo quiero calcular el hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno, ¿con qué letra se representa en la tabla periódica? Con la H. Una H. Por lo tanto, si yo quiero medir el átomo de hidrógeno, ¿qué letra debería poner aquí en grande donde está la X? La H. La H. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el carbono, ¿con qué letra se representa el carbono dentro de la tabla periódica? ¿Lo encontraron? Está como dentro de los primeros, así, de las segundas filas. El carbono. ¿Con la C? Con la C. Entonces, si yo quiero calcular el carbono, la X, ¿a qué letra reemplazaría? La C. A la C. ¿Sí? Cada una de las letras que se encuentra en la tabla periódica representa el nombre del átomo que queremos trabajar, ¿ok? A veces se parecen, como pasó la O con oxígeno, la C con carbono, la H con hidrógeno, pero hay muchas veces en las cuales la abreviación de la letra no tiene nada que ver. Por ejemplo, ubiquen el sodio en la tabla periódica. ¿Hay alguien que lo logra ubicar? Ubiquen el sodio. Ubiquen el sodio. ¿Alguien lo ubicó? Tercera línea Es por ahí. la N y la A. La N y la A. Sí. ¿Qué parece sodio con N y A? No. No. ¿No es cierto? No siempre la letra quiere decir que es la abreviación de la palabra, ¿ya? Para que no se confundan. Estos nombres con esta abreviación están establecidos, no se las tienen que aprender. Pero para que no se queden que, como la C es carbono, la O oxígeno, la H hidrógeno, siempre va a ser igual. No funciona así. El sodio, por ejemplo, tiene otra letra, la plata tiene otra letra para representarse y así, ¿ya? Entonces, teniendo claro que en la simbología que tengo en la pizarra, la X representa al átomo o al elemento que yo quiero trabajar. Existen también dos numeritos que siempre lo van a acompañar, ¿ok? Que vendrían siendo el número másico y el número atómico. ¿Pero qué es el número másico y el número atómico? No se me asuste todavía. Los numeritos que acompañan al átomo o al elemento que queremos trabajar son en la parte superior izquierda la cantidad de protones más neutrones juntos. Para eso, usted necesita conocer, y se los van a dar en el ejercicio, o lo vamos a hacer nosotros acá, el número de protones más neutrones. Los protones y los neutrones, ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte del átomo?
Al interior. Al En el interior, centro. en el núcleo, en En el el centro, núcleo. ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros queramos calcular lo que está en el núcleo del átomo, a eso le vamos a llamar el número másico, ¿sí? ¿Y dónde se anota el número másico? Se anota en la parte superior de la abreviación del elemento, ¿sí? Ahí arribita vamos a anotar y esto se representa con un número más adelante. El número másico, ¿y qué quiere decir el número másico? Quiere decir de que usted debe Protones. calcular los protones más los neutrones. La suma de ellos dos son el cálculo que debemos obtener, ¿sí? Ya. Y abajito, abajito de ese número, abajo en la esquina inferior, nosotros vamos a calcular el número atómico, representado por una Z. ¿Pero qué quiere decir el número atómico? El número atómico es solo la cantidad de protones. Nosotros en el número másico calculábamos ambos, protones y neutrones juntos, pero para conocer solo su número atómico, nosotros vamos a calcular solo la cantidad de protones existentes en el núcleo. En el núcleo. Y eso lo representan con la Z. Cuando yo les pida entonces, calcule el número atómico, es porque lo único que tiene que calcular es el protón. Y si se le pide calcule el número másico, lo que tiene que calcular son protones más neutrones. ¿Se entiende? Sí. ¿Más o menos? ¿Dudas o consultas con esto? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Hay un micrófono que está abierto que le voy a pedir, por favor, que lo silencie. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta con esto? ¿No? Hay un micrófono que está abierto. Si pueden verificar, por favor. Ahora sí. Ya, si no hay duda y consulta, se los voy a mostrar con un ejemplo para que podamos hacernos la idea de qué es lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Miramos la pantalla entonces. Fíjese, el ejemplo que tenemos aquí. Me rayaron la pantalla. El ejemplo que tenemos aquí en la pizarra es del Cl. Ubiquen el Cl en la tabla periódica. ¿Qué elemento es? Ubiquen el Cl en la tabla periódica. ¿Qué Cloro. elemento? Cloro. Muy bien, excelente. El cloro, representado por Cl, fíjese, el numerito que está arriba, en este caso el 35, ¿qué me está indicando? Según lo que habíamos dicho. Que son los neutrones, Neutrones. más Protones. Neutrones más protones, o sea, la suma de neutrones y protones en este caso del cloro, ¿cuánto es? 35. 35, ¿sí? Porque miren, recordemos lo anterior. En lo anterior teníamos que arribita se representaba el número másico, conocido como la suma de protones más neutrones. Acá el número másico es 35, o sea, si yo somos los protones y los neutrones, voy a tener ese total, ¿sí? Y abajo, ¿cómo se llamaba el número de abajo que se representaba? Hola, profe, me entro recién a clase. Perdón. Hola, hola, no se preocupe, no hemos avanzado tanto. Ya. El número atómico. El número atómico. ¿Y el número atómico? ¿Qué me quiere decir a mí? Solo protones. Solo la cantidad de protones existentes, ¿cierto? En ese átomo. Excelente. ¿Y cuántos protones hay acá? 17. 17. Fíjese, si yo tengo 17 protones y el numerito de arriba es la suma de protones y neutrones, ¿puedo conocer solo la cantidad de neutrones que existen? Sí, ¿Cómo lo puedo hacer? restando. Restando. Muy bien. ¿Y qué tendría que restar yo aquí?
Al 35 hay que restarle 17. Excelente. ¿Alguien sabe por qué la compañera dice que al 35 hay que restarle 17 para poder calcular los neutrones? Porque sale en el... Porque sale escrito ahí. Por eso. Más allá de porque salga textual de lo que dice ahí, ¿se entiende por qué nosotros podemos calcular los neutrones haciendo esa resta? ¿Se entiende, no? Sí. Mire, lo vamos a llevar aquí a una página de Paint. Deme un segundito. Voy a abrir un Paint. Ya. Abrí un Paint. Ustedes ven una hoja en blanco en la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Fíjense aquí. Esto es a pulso nomás. No hay nada más pinta que ocupar el computador para escribir, pero no nos queda otra opción. Fíjense, nosotros vamos a ocupar este. Ya. No me critique la letra, por favor. Teníamos nuestro elemento llamado Cl. ¿Cuál era el nombre del Cl? Cloro. Cloro, perfecto. Teníamos su número másico. ¿Cuál era su número másico? 35. 35. Entonces, voy a tener que borrar aquí porque... El número másico, ¿qué es lo que dijimos que representaba? Uy, qué horrible los números. El número másico, ¿qué dijimos que representaba? Los protones y, Los y los protones más neutrones. los Los neutrones. neutrones. Entonces, fíjese aquí. Nosotros vamos a poner el 35 y también había otro numerito que se representaba más abajo llamado número atómico. Y el número atómico era en este ejemplo 17. 17. Ahí tenemos el 35 con el 17 representado, ¿cierto? En este caso en el cloro. Ahora, protones más neutrones es igual, en este ejemplo, a 35. 35. Pero solo protones es igual a 17. Eso es lo que me está diciendo a mí la información que tengo arriba, ¿cierto? Protones más neutrones, 35, pero solo protones salen 17. La pregunta que habíamos hecho es, ¿puedo conocer yo solo el número de neutrones si ya tengo el número de protones? Restándole al 35. Sí. Si yo le resto el total, que es 35, le resto 17. solo 17, ¿cuánto sería eso? 18. 18. 18. Ahora, 18, ¿qué cosas tendrían que ser? Neutrones. Neutrones. Si yo sumara neutrones 18 más protones 17, ¿cuánto me da en total? 35. 35. 35. ¿Y cómo se llamaba el número que acompaña arribita el elemento? Número másico. Masivo. En este caso, Másico. tendría Algo que por ahí. siendo Mágico. másico. Másico, En este número caso, másico. Mágico se llama el número. 35, que coincide con el número que teníamos al inicio. Sí. Sí. Por supuesto. Entonces, si yo conozco el número másico existente y con el número atómico, puedo calcular
la presencia de protones y neutrones por separado? Sí. Por supuesto, ¿cierto? Y otro dato importante que debemos conocer también es lo siguiente. Miren. Me voy a devolver a la pizarra. Abajito dice, recordar que el número de protones y electrones van a ser iguales cuando nosotros trabajemos en un átomo neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, en este caso, 17 protones, ¿cuántos electrones voy a tener? Los mismos 17. Los mismos 17, porque la cantidad de protones y electrones van a ser iguales, siempre y cuando el átomo sea neutro. ¿Y cómo sé que el átomo sea neutro? Porque el ejemplo se representa igual que está acá. Dos numeritos, uno arriba y uno abajo, sin ninguno que lo acompañe por otro lado. Si el ejemplo es algo muy similar a esto, nosotros vamos a poder calcular protones, neutrones y electrones por separado, ¿o no? Sí. Sí. Si yo les pregunto ahora, en el mismo ejemplo del anterior, por lo tanto, ¿cuántos electrones hay en el ejemplo que tenemos acá arriba? 18. 17. 17. 18. 18. ¿Cuántos? 18. 18 o 17. 17. 17. Ya. ¿Por qué 17 y por qué no 18? Porque es la misma cantidad de protones y electrones. Muy bien, es la misma cantidad de protones. ¿Cuántos protones tenemos? ¿Cuántos protones tenemos? 17. 17. Si es la misma cantidad, ¿cuántos electrones deberíamos tener? 17. 17. 17. Algo así nosotros vamos a tener que calcular, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio a ver si nos quedó bien claro lo que estábamos haciendo ahora, ¿ya? No se asuste, por favor. No se me asuste. ¿Logran ver la pizarra o todavía no? Sí. ¿Sí están viendo Sí, la sí. pizarra? ¿Están viendo el dibujo del Paint o están viendo los ejercicios que tengo? El ejercicio que teníamos. El último. Ya, les voy a poner el ejercicio que tengo ahora. Denme un segundo. Ya, les vamos a poner entonces ahora unos ejercicios para que ustedes lo traten de resolver solitos. Y vamos a compartir. Acá tenemos. Primer ejercicio. Dice, el nombre está al ladito. El argón. El argón en este caso es un elemento de la tabla periódica que va a estar representado con la abreviación AR. ¿Ok? La abreviación AR. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí. Sí. Arribita tenemos un torpedo que nos va a ayudar. El número másico es la cantidad de protones y neutrones. Y abajito vamos a tener el número atómico representado con la Z, que me quiere decir que son el número de protones. Y también sabíamos que los protones son iguales a ¿quiénes? Neutro. A la misma cantidad de protones. Si hay la misma cantidad de protones, van a ver Neutrones. Lo mismo neutro. Electrones. los mismos Electrones. electrones. La Electrones. misma cantidad de protones me indica que hay una misma cantidad de electrones. Hagamos el primer ejercicio. Tenemos el argón representado con la AR. En la AR nos sale el 39 como número másico y el número atómico, ¿cuál vendría siendo aquí? El 18. El 18. Perfecto. Entonces lo anotamos aquí. Vamos a poner el número másico
¿Cuál es el número másico? 39, 17. ¿cierto? Número Ah, másico. El numerito que está arriba representado. 39. El número atómico, dijimos que era 18. 18. Perfecto. Luego nos pide la cantidad de neutrones. ¿Puedo calcular yo la cantidad de neutrones? Sí. ¿Sí? ¿Cuál vendría siendo la cantidad de neutrones acá entonces? 21. Hay alguien que se me está acoplando. Cuidado con los micrófonos, por favor. Para que- 21. Hay muchos micrófonos encendidos. Voy a silenciarlo. Ahí. Entonces, la cantidad de neutrones en este caso, ¿cuál vendría siendo? 21. 21. 21. ¿Por qué es 21? Si le podemos ayudar a algún compañero que tenga la duda de por qué es 21. ¿Qué es lo que hicimos para llegar al resultado? Que la cantidad de neutrones es 21. Al 39 se le restó 18. Al 39 se le resta los 18, porque de esa manera a mí me va a permitir conocer solo la cantidad de neutrones presente en el átomo. ¿Y la cantidad de protones, cuál sería acá entonces? ¿Solo de protones? 18. Recuerden que los protones son igual a su número atómico, por lo tanto la cantidad de protones acá vendría siendo 18. 18. Si yo sumo 18 y 21 me debería dar el número másico. ¿Cuánto es 18 y 21? 39. 39. ¿Es igual al número másico? Igual. Sí. Es igual, por lo tanto estamos correctos, ¿cierto? De eso nos tenemos que quedar. Y ahora la cantidad de electrones, ¿la conozco? Lo mismo 18. Los mismos 18. ¿Y por qué los mismos 18? Porque la misma cantidad de protones y electrones. Porque Sí. la cantidad de protones y electrones son la misma. Por lo tanto, si tengo 18 protones, voy a tener 18 electrones también. Yo sé que quizás más de algunos se me perdió en el camino. Lo vamos a ir a encontrar al tiro. ¿Hay alguien que no haya entendido lo que hicimos? ¿Que creía que la profe habla otro idioma? ¿Dudas, consultas? ¿O les va quedando más o menos claro cómo podemos sacar estos cálculos? ¿Hable hoy, o ahora o calle para siempre? ¿Nos queda claro? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Pueden ir por el dedito por el chat, dedito para arriba, dedito para abajo, si hay dudas, si hay que volver a explicar algo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? No hay dudas, no hay consulta. Ahí veo Sari, dedito para arriba, Alexander me dice que sí. Vamos a ir a hacer el otro ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer el otro ejercicio y los que vienen para abajo, ustedes les van a sacar una fotito y los van a tratar después, en cualquier minuto, hacerlo solito como tarea para la casa, ¿ok? Entonces, tenemos el... No, nos vamos a saltar ese. Nos vamos a ir a trabajar con el aluminio mejor. Vamos a trabajar con el aluminio. El aluminio se representa en la tabla periódica con la AL. Vamos a ir al tiro anotando lo que tenemos aquí. Se representa en la tabla periódica con A y L, así. Esa es la representación gráfica que nosotros le vamos a dar a el aluminio. ¿Tenemos más información que nos esté entregando la misma tabla? ¿Qué información me está entregando a mí la tabla según el ejercicio que estamos haciendo? Me está entregando el número 27. Ya, me entrega el número 27 que corresponde a qué cosa? Másico. Al número Másico. másico, y me entrega la cantidad de protones y me dice que son 13. Con esos dos datos que tengo nomás, ¿qué puedo empezar a rellenar? La cantidad de electrones. Ya, la cantidad de electrones. Rellenemos la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones tengo entonces? 13. 13. 13, porque sabemos que la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, ¿cierto?
vamos rellenando mi tablita. Entonces, si tengo 13 protones, por lógica voy a tener 13 electrones también en este átomo. ¿Qué más podría rellenar yo acá? Gracias al número másico, que el número másico es la suma de protones y neutrones. El neutrones. Los neutrones, ¿cómo puedo calcular los neutrones? Restándole los 13, restándole al 27 y 13. Excelente, restamos el 27 y 13, y si restamos 27 y 13, ¿eso nos da? 14. 14. 14. Por lo tanto, la cantidad de neutrones en este átomo es de 14. ¿Y cuál es su número atómico entonces? Que el número atómico es igual a la cantidad de protones existentes. Por lo tanto, ¿cuál es su número atómico? ¿Perdón? El 27. No lo escuché. 27. El número atómico es el 27. mismo que la cantidad de protones. El 13. Muy bien. Por lo tanto, en el ejemplo, para nosotros la cantidad del número atómico va a ser 13. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que se atreva a hacer alguno solito? ¿Dudas, consulta? ¿Les queda clarísimo? Yo les voy a pedir que le saquen una fotito a esto. Ustedes lo hagan cuando tengan tiempo para ver si efectivamente lo entendemos así. Y si quiere que alguien quiere que yo le revise esto, usted me lo envía con una fotito al correo y yo le respondo si está correcto, si no está correcto, en qué nos podríamos haber equivocado, en fin. ¿Ya? Sí, para los que... Dígame. Perdón, ¿llega solo hasta bromo? Sí, solo son esos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos. Ya, profesora, gracias. Solo con esos 5 ejemplos. Si hay alguien que se atreve a hacer los 3 que nos quedaron solitos, hágalo y después me envía a mí un correo con la imagen de lo que hizo y yo le respondo en el mismo correo. ¿Cómo se le saca la foto a esa cosita? ¿Cómo se le saca la foto? Un screenshot, no sé, hay celulares que se le saca con volumen y encendido ahí, poniendo el teléfono. Ya, no hay dudas y no hay consulta, entonces están seguros, ¿cierto? Si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a seguir avanzando. Ya. Con lo que acabamos de ver ahora, nosotros en el libro estaríamos llegando hasta la página 40. Con lo que acabamos de ver ahora, nosotros estaríamos desde el libro del primer módulo cerrando hasta la página 40. Terminando cada unidad en los libros hay autoevaluaciones. Las autoevaluaciones son actividades que ustedes hacen para ver cuánto es lo que aprendieron en la unidad, ¿ok? Al finalizar, entre la página 38, 39 y 40, van a encontrar actividades que les va a permitir reforzar lo que nosotros aprendimos. Reforzar, por ejemplo, lo que se habló de los modelos atómicos de todos los científicos, una pequeña síntesis, un pequeño resumen que está en un diagrama, y por último, tres preguntas que tienen relación con modelo atómico también, y ustedes tienen que escribir para poder responderlas, ¿ya? Terminando cada unidad, ustedes se van a encontrar con este tipo de actividades. Lo mismo que la actividad que yo les acabo de proponer. Si hay alguien que las quiere ir revisando, las quiere ir realizando y quieren que yo se las revise, yo lo puedo hacer sin ningún problema, porque son poquitas clases las que vamos a tener. Entonces, la manera para mí ir avanzando es ir explicándole lo que nos parece más complejo y lo que es como más lectura y esas cosas, poder ir avanzando solo. Los que no tienen libro, no se preocupen, porque yo la clase la hago igual a lo que tenemos en el libro, pero se los pueden dar el día sábado. Andrés los entrega el sábado, pero temprano.
tienen que preguntarle a él primero cuándo pueden ir, si pueden ir, cuándo lo va a entregar. Eso yo, por lo que sé, es lo que tengo claro con respecto a los libros, ¿ya? Así que si necesitan libro, comuníquese con Andrés porque yo sé que Andrés tiene libro. Y él, estoy segura que él les puede pasar. ¿Ya? Esa es la página entonces en la que vamos a quedar el día de hoy. Y vamos a pasar ahora a la segunda unidad. Ya. Profe, Dígame. una consulta. Dígame. Una consulta. ¿Puede volver a la imagen anterior que me faltó unos numeritos? Por A la favor. imagen anterior. Sí. Déjame un segundito. A la de la actividad. Usted me dice cuál. ¿Esa? ¿Esa que está ahí? Sí, ya. Perfecto, no hay problema. Mientras la compañera anota, entonces, nosotros vamos a seguir avanzando, ¿ya? Usted me avisa. ¿Estamos? ¿Lo alcanzo a anotar la compañera? Sí, profesora, muchas gracias. Ya. Perfecto. Si no hay más dudas, si no hay más consultas con eso, entonces nos seguimos avanzando. Segunda parte del libro. Nos vamos a ir ahora con enlaces químicos, ¿ok? Enlaces químicos para los que tienen libros comienza desde la página 45, ¿ok? Comenzamos desde la página 45 y con lo que vemos el día de hoy cerramos el primer libro, ¿ok? Con lo que hoy día vamos a ver, vamos a dejar cerrado y zanjado el primer libro. Página 45 desde ahí en adelante, entonces, voy a empezar a compartir la clase. Recuerde que mis PPT son iguales a lo que usted tiene en el libro, solo que yo le pongo aquí un poquito más de imágenes para que se entienda lo que estamos viendo. Enlaces químicos, ¿se está viendo, cierto? Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. profe. Debemos que, lo primero que nosotros vamos a recordar en todo eso, que los átomos son esas estructuras que componen a todas las cosas en la naturaleza. Cuando yo digo todas las cosas, me refiero a materia viva como puede ser una planta, un animal, un insecto, nosotros, cualquier cosa que tenga vida, y también a la materia inerte, ¿ok? ¿Qué quiere decir la materia inerte? Aquella materia que no presenta vida. Este lápiz, su celular, el libro, las paredes, todo lo que no tenga vida aún así va a estar compuesto por átomos en la naturaleza, ¿ok? Van a ver algunas cosas que las voy a empezar a anotar por el chat para que no se me vayan perdiendo. Nos vamos a quedar con que un átomo compone en la naturaleza a estos elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica. Pero los elementos que están en la tabla periódica se pueden unir entre sí. Se pueden unir y forman otras cosas en la naturaleza que no están en la tabla periódica, pero aún así son parte de la naturaleza. Como por ejemplo, podría ser el agua. ¿Alguien por casualidad conoce la composición química del agua? H2O. Perfecto, excelente. La composición química del agua es H2O. Voy a escribirla aquí en la pizarrita que tengo. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo, cierto? Esta es la composición. ¿Se ve lo que escribo? No, no se ve. ¿No se ve la pantalla que estoy? No. Se ve usted. Me veo yo. Espere. Que no estoy con mi computadora, entonces me maneo completa donde no tengo mi computadora. Ahora sí. Se ve en la pantalla que hice, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí. Ya, esta es la composición química del agua. H2O. Así. Esto es igual a
agua. Si yo me voy a la tabla periódica, recuerden que la tabla periódica está en la página 32. El H, ¿qué era? Hidrógeno. Hidrógeno. Y la O, ¿qué era? Oxígeno. 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 Hidrógeno y oxígeno son parte de la tabla periódica. Por lo tanto, ellos son elementos en la tabla periódica. Pero si se fijan, ellos se pueden juntar. Y si se juntan, en la naturaleza dan forma a otro compuesto. ¿Ok? En este caso, para formar una molécula de agua, se necesitan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Por qué 1? Porque cuando nosotros no solemos poner un numerito que acompañe, en este caso a la letra que sigue, por cosa obvia nosotros vamos a interpretar como que ahí está acompañándolo un 1. ¿Ok? Entonces, tengo H2O. En teoría sería H2O1. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 2 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos estamos ocupando acá? Solo un oxígeno. Cuando me encuentre con aquel elemento que está componiendo la tabla periódica, este está compuesto solo por átomos de ese elemento. Ejemplo, hidrógeno solo compuesto por átomos de hidrógeno, oxígeno solo compuesto por átomos de oxígeno. Pero cuando nosotros nos encontremos con 2 o más átomos componiendo algo, nosotros les vamos a llamar compuesto. El compuesto van a ser 2 o más átomos interactuando. En este caso, el agua. Cualquier otra cosa que nos encontremos que tiene más de 2 o más elementos que lo compongan. ¿Ya? Ahora, vamos a volver a la presentación que teníamos. Fíjense acá en el ejemplo. En el ejemplo justamente a nosotros nos salía el agua, en donde teníamos esta característica que tenía 2 átomos de hidrógeno con 2 átomos de oxígeno, al cual le vamos a llamar compuesto porque contiene 2 o más tipos de átomos, mientras que los elementos van a ser solo aquellos que estén compuestos por un átomo, o sea, los vamos a encontrar sí o sí en la tabla periódica. Si yo les pregunto por el oxígeno por sí solo, ¿es un elemento o un compuesto? Compuesto. Por sí solo es un elemento. Un ¿Es un elemento. elemento? Un elemento. ¿Y por qué yo sé que es un elemento? Porque solo está compuesto por átomos de oxígeno y para más aún lo encuentro en la tabla periódica. Si yo le pregunto por cualquier cosa que esté en la tabla periódica, vamos a hablar inmediatamente de un elemento, solo compuesto por ese tipo de átomos. En este caso, si yo le pregunto, por ejemplo, del hidrógeno, ¿el hidrógeno es un elemento o un compuesto? Elemento. Elemento, porque ya sabemos que el hidrógeno, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la tabla periódica. En la tabla periódica, por lo tanto, él es un elemento. Pero como también acabamos de aprender la composición química del agua, sabemos que el agua necesita de ¿cuántos elementos para que se formen? De 2. 2. ¿Cuáles son? H2O. Oxígeno. Oxígeno. Hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, ¿el agua podría ser un elemento? No, Sí. es un No. No, es compuesto. Es un compuesto. Es un compuesto por dos. porque está compuesto por 2 Por tipos de elementos, ¿cierto? Muy bien. Ya, eso nos va quedando súper claro. Maravilla. Sigamos avanzando entonces. Existen uniones que se deben dar entre estos átomos. Así, para que se pueda formar esta molécula de agua que nosotros habíamos hablado anteriormente, se tienen que unir. Y se unen así como por puentes, que les van a permitir que se genere, por ejemplo, una unión del hidrógeno con el oxígeno, porque no es como por magia que ocurre, sino que ellos tienen que tener una unión específica llamada enlaces, ¿ok? Se llaman enlaces químicos. Es la forma en la que 2 átomos se van a unir para que puedan dar paso y formación a un compuesto.
O sea, para que en el ejemplo que habíamos dado el agua se pueda formar, se necesita juntar con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces se unen, se enlazan entre sí. Decimos la forma que se une entre el átomo no siempre tiene que ser la misma, sino que van a haber diferentes maneras en cual los átomos se van a poder unir, porque existen diferentes enlaces que se pueden dar en él, ¿ok? Vamos a tener tres tipos de enlaces que se pueden establecer para que se unan y se puedan formar todos los compuestos en la naturaleza. Tenemos el primer enlace llamado enlace iónico, el segundo enlace llamado enlace covalente y el tercer enlace llamado enlace metálico, ¿ok? El enlace más trabajado y el que nosotros más vamos a mencionar va a ser el enlace de tipo covalente. ¿Qué quiere decir un enlace de tipo covalente? El enlace de tipo covalente se da entre estos átomos que tienen carga contraria, ¿ya? Ya vamos a ir hablando con ejemplos y con menos tecnicismo para que nos vamos entendiendo. Pero por ahora, ¿qué es lo que debemos recordar? Que los enlaces iónicos se produce por una simple atracción eléctrica. Acá es muy importante que mencionemos eso. Una simple atracción eléctrica entre átomos con carga contraria. Átomos que tengan distinta carga entre sí. En la primera clase habíamos dicho ahí que los opuestos se atraen, ¿cierto? Se repelen entre sí. Eso es lo que en este caso apela, ¿ok? Cargas contrarias que se unan con los átomos van a permitir la unión de un enlace iónico. Enlace covalente. El enlace covalente es un tipo de unión que, a diferencia del anterior, no se origina por las cargas, sino que se originan porque entre ellos existe una manera en la que comparten algo. ¿Y qué es lo que se está compartiendo aquí? ¿Recuerdan a los electrones que vimos hace 5 minutos? Electricidad. ¿Recuerdan a los electrones? Sí. Por eso habíamos hablado de todo ello, porque en algún momento también teníamos que empezar a incluirlo. ¿Se acuerdan dónde dijimos que se encontraban los electrones? Creo que lo mencionamos en la primera clase. ¿Los electrones están dentro o fuera del núcleo? Adentro. Dentro. Dentro del núcleo. Fuera del núcleo. Girando en unas cosas llamadas orbitales. ¿Y se acuerdan, Dan, que habíamos mencionado que estos se podían mover? Tenían movilidad los electrones. Los electrones, para que se genere un enlace de tipo covalente, se transfieren entre sí y se ceden. Es como que le pase un electrón o a mí me entreguen un electrón para poder hacer la unión. Es posible ceder o compartir incluso los electrones para que nos podamos unir. Estas partículas que se mueven en el átomo que tienen carga negativa, se comparten. Las compartimos y de esta manera, compartiendo, es como nosotros nos vamos a poder unir como dos elementos distintos y formar un compuesto en la naturaleza. A diferencia del enlace iónico, que tienen que ser cargas distintas para que genere la unión entre ellos. En el enlace covalente, la característica que se tiene que dar son que los electrones se comparten. Entonces yo comparto mi electrón con tu electrón, nos unimos y de esa manera formamos un enlace llamado enlace de tipo covalente. Y por último, el enlace que lo vamos a mencionar, pero no así trabajar, va a ser el enlace de tipo metálico. En efecto, cuando se tiene una porción de cierto elemento metálico, los elementos metálicos nosotros los encontramos en la tabla periódica, y ustedes cuando estudien solito los van a poder encontrar también. Dichos átomos forman una estructura tan fuerte que parece como una red de pescar, muy ordenadas y se suelen unir entre sí. Enlaces metálicos se tiene que formar en la naturaleza solo cuando elementos metálicos se unen. Si solo elementos metálicos se unen entre sí, se van a formar estos enlaces metálicos. Estos son los tres tipos de enlaces que es muy necesario que nosotros recordemos, porque yo me acuerdo que en la prueba del año pasado venía una pregunta de enlace. Una sola.
y que tenía relación justamente con esto que acabamos de ver. El enlace iónico se da cuando se tiene que formar un compuesto y estos tienen carga negativa, y ahí nos ponen un ejemplo. El ejemplo que nos ponen es el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan que yo les dije que buscaran en la tabla periódica el sodio? Y alguien de hecho me dijo la respuesta. La abreviación del sodio, ¿cuál letra era? Si se van a la tabla periódica. SL. Na. Na. ¿Y el cloro cuál era? CL. Cl. Na y Cl forman el cloruro de sodio en la naturaleza. Ellos dos se unen. Y el cloruro de sodio es la sal que todos los días comemos. Exacto. La unión de... ¿Cómo? La unión del sodio con el cloro forman este compuesto llamado cloruro de sodio y que se transforma en la sal común que nosotros consumimos todos los días. ¿Okay? Ahí tenemos un ejemplo de enlace de tipo iónico. Los enlaces covalentes son aquellos que se comparten electrones y los enlaces metálicos son aquellos que se dan solo entre elementos que son con características de metales. ¿Sí? Esas son las diferencias que existen entre los tres. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? Iónico. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿No? No, profe. ¿No? ¿Estamos claros? En la imagen, ¿logran ver una imagen que se está moviendo en la pantalla? Sí. Sí, profe. En la imagen tenemos, por ejemplo, un enlace de tipo iónico. ¿Por qué sabemos que es un enlace de tipo iónico? ¿Qué característica tenían los enlaces iónicos? ¿Es un positivo y un negativo? Un negativo y un positivo, o sea, cargas distintas, ¿cierto? Sí. Y si hay cargas distintas, dijimos que era una característica esencial para que se tuviera que unir y formar el siguiente compuesto, ¿sí? Sí. Perfecto. Y aquí teníamos un enlace de tipo covalente. Es un enlace de tipo covalente. ¿Por qué? Fijémonos muy bien en lo que pasa con el hidrógeno y con el oxígeno. ¿Qué está ocurriendo ahí? Fíjense cuando se mueve el hidrógeno, que lleva, el hidrógeno y el oxígeno llevan como unas pelotitas amarillas girando, ¿las ven? Sí. Ya, esas pelotitas amarillas que están girando son los electrones que están girando El alrededor de cada hidrógeno uno se de va ellos. al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Miren al hidrógeno y El miren al hidrógeno oxígeno. se va al oxígeno. Ya, el hidrógeno se une al oxígeno. ¿Y qué pasa con su pelotita amarilla? Se unió a la... Se unió al oxígeno. Se une al oxígeno. ¿Y qué hace el oxígeno con su otra pelotita amarilla también? ¿Le pasa una pelotita al hidrógeno? Sí. Entonces, el hidrógeno que inicialmente tenía un electrón dando vuelta, una vez que se une con el oxígeno, ¿cuántos electrones pasa a tener? Dos. Dos electrones. Y el oxígeno, que abajito nos dicen cuántos electrones tiene dando vuelta al inicio. ¿Cuántos tiene? Pelotitas amarillas. 5. La O de abajito presenta puntitos. ¿Cuántos tiene antes que se una? 5. 6. No, antes que se una. ¿Cuántos tiene? Tiene 5. 6. 5. 5. 6 tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes que se una. Tiene 6. Y si le presta su otro electrón, se le suma. Queda 7. O sea, 7. queda uno con 2, queda el otro con 7. Se ceden entre ellos, se comparten entre ellos. Primer oxígeno tenía solo 6 electrones para él y el hidrógeno tenía 1. Si se unen, ahora hidrógeno está compartiendo su electrón con oxígeno, donde le otorgó 1 más, o sea, ya no tiene 6, tiene 7, y también oxígeno le comparte un electrón al hidrógeno, donde ya no tiene 1, sino que ahora tiene 2. O sea, están compartiendo sus electrones. Eso es una característica para enlace de tipo covalente. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Muy difícil. No quiero que me odien antes de tiempo. Es decir, la profe está hablando pura cabeza de pescado. Créame que no.
Por eso les voy preguntando, ¿se va entendiendo? ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? Vamos, todo ok. Esto es puro ir estudiando nada más. Sí. Estoy mirando el libro y estamos avanzando en el mismo orden que está el libro, ¿ya? Estoy mirando el mismo orden. Ustedes lo tienen ahí, se dan cuenta que, por ejemplo, en la página 49 tenemos lo del enlace iónico, en la página 50 el enlace covalente, en la página 51 los enlaces metálicos, por ejemplo. Ahora, miremos el siguiente ejemplo, en donde tenemos un enlace de tipo metálico. La característica que tiene este tipo de enlace, como lo habíamos mencionado anteriormente, es que conforma redes muy firmes, porque como son solo elementos de tipo metálico, los que se unen entre sí les da esta característica de fortaleza, y es como si formaran una red de pescar muy fuerte entre sí, que es muy difícil de separar. ¿Cuál se le ocurre a usted que podría ser un elemento de tipo metálico que encontremos en la tabla periódica? ¿Se le ocurre alguno? El hierro. El hierro. El hierro. ¿Cuál otro podría ser? Hierro. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál otro más? Hierro. El cobre. El cobre, excelente. De hecho, la imagen que tenemos nosotros en la pizarra es justamente ¿El la aluminio? de enlace metálico de cobre. Esa es la imagen que estamos viendo en la pizarra. Son fuertes uniones, son uniones muy fuertes entre sí, pero son uniones que solo se dan entre metales, Tenemos la plata, tenemos el cobre, tenemos el oro que lo encontramos dentro, el argón que lo encontramos dentro de la característica de metales en la tabla periódica, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No. ¿Estamos claros de aquí? Sí. Perfecto. Ahora, Sí, profe. así como calculamos anteriormente los números mágicos, números atómicos, protones, neutrones, electrones que pueden existir en un átomo, podemos también definir estas uniones, ¿ya? Me van a seguir odiando porque voy a seguir metiendo un poquito de matemática y voy a complejizar un poquito más la cosa siempre. Para formar moléculas, ¿qué es lo esencial que tiene que ocurrir entre los elementos? ¿Cómo, perdón, profe? Para formar moléculas, ¿qué es lo esencial que tiene que ocurrir con los elementos? ¿Cómo se Unirse. llama? Unirse. ¿Y esa unión cómo se llama? Ay, recién la pasamos. ¿Recién la vimos? La unión Sí. se llama... ¿Ah? Se unen, está bien. Se unen los elementos para formar un compuesto. Se tienen que unir, ¿cierto? Sí. ¿Pero cómo se unen? ¿Mediante qué? ¿Lo acabamos de ver? Un enlace. Enlace. Mediante enlace. Y existen tipos de enlace, ¿cierto? Tenemos un enlace que comparte sus electrones y ese se conoce como enlace Covalente. covalente, excelente. Tenemos un enlace que se une por diferencias de carga, positivo y negativo. Ese vendría siendo enlace Iónico. Iónico. Y enlace que solo se dan en la naturaleza para aquellos que son metales, que vendría siendo Metálico. enlace metálico. Excelente. Ya, no se nos va a olvidar, siempre entonces se forma mediante enlace. Nosotros podemos hacer justamente la característica que nos permite observar en cómo son, por ejemplo, los enlaces covalentes, que son estos enlaces en los cuales se suelen compartir los electrones en la naturaleza. Para ello voy a volver a ocupar la tabla periódica, ¿ya? La que tengo ahora en la pizarra, que es la misma que ustedes tienen en el libro. La voy a poner un poquito más grande.
La tabla periódica, si ustedes se fijan, ahí creo que se ve un poquito mejor, ¿o no? ¿Más grande? Sí. Ahí sí, Si profe. ustedes se fijan, la tabla periódica están todas las letras como... miremos la imagen que yo tengo en la pizarra porque no sé cómo es la tabla periódica que viene en el libro y creo que la del libro se ve un poquito más chica. Miremos la que tenemos en la pantalla. Si se fijan, se ubican los elementos y están por filas horizontales y verticales. Si nos vamos a las filas verticales, arribita tienen unos números. ¿Los ven o no? Sí. 1, 2, Sí. 3, Sí. 4, Sí. numeradas hasta el 18, ¿cierto? Sí. Y abajito está, pero con números romanos. No sé si lo identifican. 1, 2, 3, Sí. 4, 5. Sí. Sí, ¿cierto? Perfecto. Ese número romano que está identificando a los elementos que están en la tabla de aquí, quiere decir la cantidad de electrones que tiene girando alrededor de él. El número romano representado en la tabla periódica. Si yo le pregunto, ¿cuántos electrones tiene girando alrededor de él el hidrógeno? ¿Cuánto debería tener? 1. ¿Por qué 1? Ay, perdón. ¿Por qué 1? Porque el numerito así lo está indicando. Si yo le pregunto, por ejemplo, fíjese, aquí, la S es azufre. ¿Cuántos electrones tiene girando alrededor de él el azufre? 6. ¿Y por qué sé que es 6? Porque arribita en la Porque tabla arriba periódica sale. está Y se dice posicionado el seis. 6. Por eso están ordenados de esa manera, porque el 1 y todos los que están del hidrógeno para abajo, ¿cuántos electrones tienen girando? 1. 1. Uno. Por ejemplo, el boro tiene 3 electrones Ay, no, girando. aquí yo no veo. No lo ve, yo sé que la letra es bastante chiquitita. Bastante, no sé si lo alcanzan a distinguir bien, pero los que alcanzaron a distinguir entendieron la idea de cómo se ordenaban, ¿o no? Sí. Arriba Sí. está el número en romano. Ese número en romano me indica la cantidad de electrones que están girando alrededor de ese elemento. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, el neón, ¿cuántos electrones tiene girando alrededor? Ay, 8. El 8. neón, 8. Excelente. ¿Por qué hay un mínimo y por qué hay un máximo? Porque esa es la cantidad de electrones que nosotros podemos encontrar girando en estos orbitales. ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo encontrar girando? 1. ¿Cuánto es lo 1. máximo que podemos encontrar girando en los orbitales? 8. 8. No se pueden pasar a 9 y no le puede faltar ningún electrón a ninguno, no puede ser 0. No puede tener ninguno dando vuelta ahí. Lo mínimo que vamos a tener es 1 y lo máximo que vamos a tener es 8. ¿Ok? Eso es lo que debemos que... Por lo tanto, si en un orbital yo tengo 6 electrones girando, ¿cuántos me faltarían para completar el máximo? 2. 2, porque el máximo, ¿cuánto es que estén girando? 8. 8. 8. Excelente. Perfecto. Lo entendemos súper bien. ¿Queda claro? ¿Dudas, consulta con eso? No. ¿Nos quedó Todo clarito? claro. Ya. Esto no se lo tiene que aprender usted porque usted va a tener una tabla periódica y usted va a poder distinguirlo así tal cual, pero siempre son como los mismos elementos que se trabaja, siempre son los que están enumerados de manera horizontal como del 1 al 4. Uno suele trabajar eso, desde el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, de ahí todas esas filas es la que uno suele trabajar. De ahí para abajo normalmente no se toca, para que no se vaya a asustar, ¿ya? Mire, acá tenemos formación de moléculas. Tenemos formación de moléculas y nos dice que tenemos hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué molécula es esta? Pero junta. ¿Qué moléculas se les ocurre que puede ser? Si tiene un hidrógeno, un oxígeno y otro hidrógeno. La habíamos visto ya. ¿Cómo se llamaba esa molécula que estaba compuesto por 2 hidrógenos y un oxígeno? ¿Se acuerdan o no?
No. ¿Cómo se compone el agua? El agua. Y el agua se compone por oxígeno, hidrógeno. Ya. ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno? 2. ¿Cuántas de oxígeno? Una. Una. H2O1, ¿cierto? El 1 dijimos que se omitía, pero lo vamos a escribir por lo que estamos recién empezando. 2 de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2. 2. Un oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 1. Uno. O sea, ¿qué molécula podría ser la que tengo aquí en la pizarra? No tenía queso. ¿No le usaste queso? ¿Qué molécula podría ser la que tengo en la pizarra entonces? Si tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Agua. Agua. ¿Sí? Es agua, simplemente que, ¿qué es lo que pasó aquí? Que porque quizás nos podríamos haber perdido, porque esta molécula de agua la encontramos un hidrógeno en los extremos, el otro hidrógeno en los extremos y el oxígeno al centro. Pero ¿por qué la pusimos así? Vámonos a la tabla periódica. Según la tabla periódica, ¿cuántos, los que tienen ahí la tabla en el libro, cuántos electrones tiene dando vuelta el hidrógeno? Uno. 1. ¿Y cuántos electrones tiene dando vuelta el oxígeno? 8. Según la ubicación que tiene en la tabla periódica. La Ah. ubicación del oxígeno en la tabla periódica, ¿cuál es? 6. 6. 6. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene dando vuelta? 6. 6. 6, ¿cierto? Fíjese aquí. ¿Cuánto es el máximo de electrones que puede llegar a obtener el oxígeno? 8. 8. Porque el máximo es 8, ese es el tope, ¿sí? Ese es el tope que puede compartir. Por lo tanto, fíjese, si yo tengo mi hidrógeno en un costado y le está compartiendo su electrón al oxígeno, y tengo mi otro hidrógeno, aquí mire, y tengo mi otro hidrógeno también compartiéndole mi otro electrón al hidrógeno, al oxígeno. ¿Cuántos electrones pasa a tener el oxígeno ahora? 4. Lo está compartiendo. El hidrógeno 8. se dio. El oxígeno ahora pasó a tener los 8 electrones máximo que podía tener. Y como hidrógeno le prestó sus electrones, por consiguiente, oxígeno también se los presta a él. Hidrógeno ahora, ¿cuántos electrones como máximo tiene? 8. Solo la unión que se 2. hace aquí. 2. Es 4. solo la unión que se hace aquí. Por lo tanto, aquí la unión solo son 2. Hidrógeno logra tener un electrón más y oxígeno logra tener 2 electrones más, llegando al tope de electrones que puede tener, gracias a esta unión, en que se comparten electrones. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace es si se están compartiendo electrones? Covalente. Covalente, porque oxígeno presta sus electrones e hidrógeno también está prestando sus electrones. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Perfecto. Clarísimo, entonces. Tenemos un pequeño ejercicio que vamos a realizar para poder empezar a recordar todo esto. Composición química del hidrógeno, ya la hemos trabajado harto. ¿Cuál es la composición química del hidrógeno? La composición química me refiero, perdón, a la abreviación, la letra. ¿Con qué letra abreviamos el hidrógeno? Según la tabla periódica. La H. Con la H. La H. ¿Y cuántos electrones tiene el hidrógeno según la tabla? 1. Excelente. 1. Si nos vamos con el carbono, ¿con qué letra nosotros abreviábamos el carbono?
11. Sí. Perfecto. ¿Y cuántos electrones tiene el carbono dando vuelta? 4. 4. ¿Cómo sabemos los electrones? Por la ubicación que tiene en la tabla periódica, según el número romano arriba. Ubico el carbono y miro para arriba. ¿Qué número romano tiene? ¿Cuál es el número que tiene? 4. 4. 4. Según la tabla periódica. Página 32. 6. Carbono tiene 6. ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a tener carbono? 8. Todos pueden llegar a tener 8. Lo máximo que podemos tener son 8. ¿Ok? Y el agua es la unión del hidrógeno y el carbono. Por lo tanto, para formar el agua, que es esta su composición química, hidrógeno le cede su electrón, carbono le cede su electrón, y de esa manera hidrógeno logra tener 2 y carbono logra tener los 8 electrones que como máximo puede aspirar a llegar a tener. Todo esto nosotros lo podríamos representar con el dibujito que teníamos anteriormente, en el cual se escribe la letra del elemento que estamos trabajando y se le suele dibujar un puntito que suele representar al electrón que tiene. En este caso, el hidrógeno, ¿cuántos puntitos debería tener? 1. Uno. Es 1. Y el carbono, representado con la C, ¿cuántos puntitos deberíamos dibujar aquí? Según la cantidad de electrones que tiene, vamos a dibujar, por lo tanto, sus 6 puntitos dando vuelta. Y si yo necesito interpretar la molécula del agua, sabemos que tengo mi carbono, posiciono en un costado el hidrógeno, en el otro costado el otro hidrógeno, porque son 2 hidrógenos los que se deben unir, y dibujo mi átomo de hidrógeno, perdón, mi electrón de hidrógeno, mi electrón del hidrógeno, y luego los 6 electrones del carbono. Y como se tiene que unir y lo va a compartir, yo le voy a dibujar uno acá, porque si se une ese con ese, tiene 2, aquí tiene 2, y ahí posiciono los otros 2 que me faltaban. ¿Con cuántos quedó cada uno? Carbono quedó con los 8 electrones máximo que puede aspirar, hidrógeno quedó con 2 electrones. Cuando nosotros hagamos los dibujitos, tenemos que tener en claro que la unión se puede dar solo uniendo de 2 hasta 3 enlaces por cada elemento. De 2 a 3 enlaces. No puedo poner más. O sea, si yo hubiese querido poner, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, y haber dibujado todos los 6 electrones que tenía a este lado, eso no lo puedo hacer. Eso no existe. Se deben unir como máximo de 2 a 3 enlaces por cada elemento. O sea, yo podría haber dibujado ahí uno, o podría haber dibujado a otro ahí, otro ahí. ¿Pero por qué no lo hice? Porque no había ningún electrón que se uniera con este de acá, ni ningún electrón que se uniera con este de acá. Simplemente había los electrones que tenían que tener esta unión en el centro. Acá tenemos... ¿Por qué no cerraste la puerta? Acá tenemos unos ejercicios que, si ustedes quieren, sáquenle la fotografía y vamos a ver si los podemos trabajar como detalles, como un par de minutitos en la próxima clase, pero quienes los logren hacer, me lo pueden enviar y lo podemos revisar, ¿ya? Voy a hacer el primero que creo que me alcanza el tiempo para hacerlo y de ahí en adelante lo hacen ustedes solitos. Profe, antes que se acabe el tiempo, ¿podría escribir su correo en el chat? Por supuesto, por supuesto. Por favor.
lo vamos a hacer. Nos vamos a ir primero con el ejercicio y luego voy a hacer, poner mi correo, ¿ya? N2. Ubiquemos la N primero en la tabla periódica, ¿ya? Nos vamos a ubicar con la N y vamos a primero saber qué representa la N en la tabla periódica. Yo les voy a ayudar. La N. ¿Qué elemento? Nitrógeno. 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 ¿Y cuántos electrones tiene el nitrógeno? 5. Según la tabla 5. periódica. 5. 5. Sí, ¿cierto? Perfecto. Nos vamos a dibujar entonces nitrógeno. Pero, ¿cuántos elementos de nitrógeno hay? ¿Cuántos átomos hay? 2. 2. O sea, ¿cuántos tengo que dibujar? 2. 2. Es necesario que yo aquí dibuje 2 nitrógenos. O sea, N y N. ¿Por qué 2 N? Porque me está diciendo que hay Que tiene 2 12. nitrógenos los que yo tengo que trabajar. ¿Y cuántos son los electrones que yo le puedo dibujar a este nitrógeno? Solo 5, 5. porque me dice que está ubicado en el 5. Para poder empezar a posicionarlos y como los tienen que compartir entre ellos, ¿cuánto es lo máximo que dijimos que podíamos unir cerquita? 8. 2. Lo máximo que podíamos unir era de 2 a 3, siempre y cuando el electrón de al frente tuviera con quién unirse acá. Vamos a posicionar los 5 electrones en el primer nitrógeno. Yo voy a poner un electrón ahí, otro electrón acá, otro electrón acá, otro acá, y voy a poner el segundo aquí. Lo mismo acá, tengo mi primer electrón ahí, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Según esto, ¿cuántos electrones se están compartiendo estos nitrógenos? 2. 4. 4. Dos electrones, 2 cada uno, ¿cierto? 4 en totales, pero cada uno, ¿cuánto se está compartiendo? 2. 2. 2. O sea, de los 5 que tenía el nitrógeno idealmente, ¿cuántos llega a tener ahora? 4. Si tenía 4. 5 en el inicio, que son las 5 pelotitas, y el otro nitrógeno le comparte 2 y él también le comparte 2, o sea, ¿sigue teniendo 5? No. Si teníamos 5 y el otro le entregó 2, ¿cuántos tiene ahora? 7. 7. 7. Y el otro nitrógeno lo mismo, tenía 5 y el otro le compartió 2. Tiene Los 7. 2 tienen 7. O sea, ahora la unión entre ellos ya no son 5 electrones dando vueltas como se compartieron, ahora tiene 7 electrones dando vueltas. Y fíjese, ¿qué cree usted? Que entre más electrones compartan, ¿es más fuerte la unión o menos fuerte la unión? Si yo tengo Es más un fuerte. electrón compartiéndolo con otro versus a 3 electrones compartiendo 3 electrones con el otro, ¿en cuál sería más fuerte la unión? En los 3. ¿Los 3? Los 3. Por lo tanto, entre mayor sea la cantidad de enlace que yo genere con el otro elemento, más fuerte va a ser la unión entre ellos. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Esa es la lógica que vamos a ocupar. Un enlace, 2 enlaces y 3 enlaces, entre mayor sea la cantidad, más fuerte va a ser la unión del enlace que se genere. ¿Sí? Sí. Excelente. Nos quedan 3 ejercicios para hacer más los ejercicios que habíamos tenido de número másico y número atómico. Con esta clase nosotros acabamos de terminar el libro del módulo 2. ¿Ok? Terminamos con el libro del módulo 1. Este libro lo terminamos con esta clase que acabamos de ver. Todo lo que quedó quizás un poco pendiente es para reforzarlo de manera individual en casa, ¿ok? Pero lo más complejo es lo que acabamos de ver ahora y es lo que venía en el libro, ¿ya? La próxima vez que nos veamos, que no sé si sea, no sé cuándo sea, pero cuando eso ocurra, nosotros vamos a
Un segundito. Que tengo una hijita que me revuelve todo. Nos vamos a ir a trabajar con el libro 2. La próxima vez que nos veamos, nosotros vamos a trabajar con el libro del módulo 2, ¿ok? Libro del módulo 2 la próxima vez que nos veamos. ¿Dudas, consultas con la clase? ¿No? ¿Estamos claros? Profesora, a mí no me quedó muy claro este último ejercicio. El ejercicio del nitrógeno. Claro. No, como que me Se quedé enredó. un poco. Sí. Ya, ¿en qué parte se enredó? Cuénteme, pregúnteme. ¿No? En todo, de que saludo. De los puntitos, los puntitos Ya. que se comparten. Los puntitos representan a los electrones, ¿sí? Ya. Los puntitos representan a los electrones. Si tiene 5 electrones dando vuelta el nitrógeno, porque recuerde que los electrones me lo dice la tabla periódica. Sí. Si tiene 5 electrones dando vuelta, ¿cuántos puntitos debería tener el elemento que nosotros estamos trabajando? Si tiene 5 electrones, ¿cuántos puntitos yo alrededor de ese elemento podría dibujar? 5. ¿Cierto? Porque son 5 los que puedo tener. Pero de esos 5, yo los ubicaba alrededor, ¿cierto? Sí. Lo máximo que yo podía ubicar un puntito frente a otro eran 3. Por eso Sí. lo ponía los 5 juntos. Ya. Porque lo máximo que se pueden estar mirando 2 puntitos entre sí son 3. Ubicados 1, 2, 3. 1, Ya. 2, 3. Es lo máximo que se pueden compartir. Y los otros que me quedan tienen que estar dando vuelta en otros sectores, que no sean mirándose entre sí, porque esa es la Ya. máxima unión que yo puedo tener. Ya. Por eso yo los posicioné de esa manera, en donde puedo unir 1 con 1 enfrente, 2 y 2 o 3 con 3. Pero Ya. es necesario que siempre queden acompañados con el otro electrón enfrente. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Eso era lo Sí. de los puntitos entonces. Ya. Gracias. Aquí estoy anotando mi correo. bernardohiggins.cl. Perfecto. Ahí anoté mi correo, entonces, cualquier duda, colocar de nuevo el último trabajo, por supuesto, lo voy a compartir. Ahí tienen mi correo en caso de dudas, consultas, lo que quieran, hacer la actividad. No, me equivoqué, no era eso lo que ustedes querían. Si quieren hacer la actividad y me quieren enviar después lo que están haciendo, no hay ningún problema. Yo se los reviso y me lo envían, me dicen de qué módulos son nomás y yo se los reviso, ¿ok? Estaríamos entonces por la clase de hoy día. Ahí estoy compartiendo el último ejercicio para quien lo quiera anotar, lo quiera hacer y después me manda una foto y yo se la reviso, ¿ya? Estamos hasta hoy día. Muchísimas gracias por conectarse. Dudas, consultas, las pueden hacer, como les digo, en el WhatsApp. Que estén súper, pero bien. Buenas noches, profe. Chao, chao. Buenas noches, profe. Profe, una consulta. ¿Y si yo fuera a Rancagua a buscar los libros? ¿Se puede? Sí, pero tiene que coordinar primero con Andrés. No. Primero coordino con el profe Andrés y de ahí podría ir a buscarlos. Porque de verdad que verlos en el teléfono, en el computador es como más difícil, pero tenerlos físicamente es más fácil. Es mejor porque así pueden estudiar y vienen ejercicios. Y lo puedo ir leyendo, exacto. Entonces me voy a poner de acuerdo con él y puedo ir por el día. O sea, yo ¿Sí? vivo casi a 1 hora de Rancagua. Ya, sí, no hay problema, sí, si lo pueden hacer, no hay ningún problema. Mejor, yo encuentro mejor el libro, yo también soy de libro físico, yo prefiero tener el libro que verlo por un computador, me compleja mucho. Así que sí, una muy buena idea, mejor. Chao, WhatsApp profe, del gracias. es el otro, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo? El WhatsApp que tenemos del profe Andrés cuando yo me inscribí, ese es el de él, ¿no es cierto? Ese es el del, sí, Ya. ese es el. Perfecto, profe. Muchas Que estén gracias. Buenas súper noches, bien, profe. Chao, chao. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas Que estén noches a bien. todos. Espero les haya gustado la clase. Chao, chao. Sí, me encantó. Qué bueno. Es la única que está aquí en la clase.